No sé si esto funciona, ¿eh? Esto no, sí. Hablo y ya está. Bueno, pues arratsaldeon. Nik badu megafonoa barruan, orduan entzungo didazue ongi, eta lehenbizi mila esker gonbidatzeagatik, eta oso pozik gaude Herriberara etortzeagatik, eta guretzat beti plazerra da Herriberan egotea. Nahi dute saldu euskaldunok ez dugula tokirik hemen, baina hemen badugu tokia, zuek zarete, gure jendea, nola ez, zuek zarete euskaldunak, beste tokietako nafarrak bezala, euskaldunak diren bezala eta garen bezala. Bien, pues nada, lo primero, muchas gracias a todos por venir y por habernos invitado, porque para nosotros es un placer venir siempre a la Ribera, porque la Ribera es una parte fundamental en nuestro proyecto, es una parte fundamental en el proyecto de esta Euskal Herria que estamos construyendo y que además tiene pues un futuro cercano lleno de esperanza y lleno de posibilidades. Y a eso venimos, a transmitiros todo nuestro ánimo y todas nuestras ganas y comunicaros lo que ya estamos haciendo y este cambio que están haciendo en Navarra. Bueno, yo voy a hablar, intentaré ser breve y ajustarme a lo que ha dicho Carlos, 10 minutos, ya pongo en marcha el cronómetro, así que os voy a hablar de la Navarra que se muere, la Navarra vieja, la Navarra del régimen, porque están haciendo una nueva Navarra que es la Navarra de siempre, pero con otra savia nueva, una savia que recupera. Solemos decir en nuestras charlas y en nuestras reflexiones que Navarra ha sido en las últimas décadas, en el último medio siglo, más de medio siglo, casi un siglo entero, todo un régimen. ¿Qué es un régimen? Pues un régimen es un sistema de poder en el que un grupo social pequeño se hace con el control de las principales instituciones políticas, económicas, educativas y mediáticas de Navarra. Eso es el régimen. Nosotros hemos vivido prácticamente después de la Guerra Civil, sometidos siempre al mismo sistema de valores, de control de lo que es Navarra. Este régimen que hoy está en declive, que hoy se está muriendo, pues hunde sus raíces en la dictadura. La Guerra Civil supuso muchas cosas. Dicen que en Navarra no hubo guerra. Hubo guerra, claro que hubo, pero fue una guerra cruenta e interna. Lo que no hubo fue frente de guerra. Pero sí que hubo una limpieza ideológica y física de todos los que eran disidentes del pensamiento franquista. Se eliminó el pensamiento de izquierda, se quiso eliminar el pensamiento republicano y se quiso eliminar el pensamiento abertzale y la identidad vasca de Navarra. Todo eso se intentó exterminar y a lo largo de 40 años se trabajó por imponer un nuevo sistema de valores que eliminara la izquierda, el abertzalismo y las ansias de igualdad entre navarros y navarras. Durante el franquismo se sentaron las bases para que unas pequeñas familias, unas pocas familias, tuvieran el control de todo el poder en Navarra. El poder económico, porque a los que tenían poder económico y eran republicanos simplemente se lo quitaron y los eliminaron, pero también el poder político y el poder mediático. Cuando hablamos del franquismo, hablamos de esa época en la que el Opus Dei puso su universidad en Navarra, y lo puso porque le regalaron los terrenos para ponerla, porque querían, ya ideológicamente, educativamente, sembrar una forma de pensar en Navarra. Hablamos de la época en la que el Diario de Navarra se convierte en el portavoz oficial de las noticias que tienen que escuchar los navarros y las navarras. Hablamos de el momento en el que se crean las grandes empresas o se deja entrar a aquellas empresas interesadas para ayudar económicamente al régimen. Bueno, es la primera red de poder, el primer, digamos, núcleo fuerte que se gesta. Luego llega la transición, y es verdad que a finales del franquismo se produce en Navarra un movimiento obrero, un movimiento de izquierdas, un movimiento también nacionalista y abertzale, que intenta acabar con ese régimen. Y ahí, pues,
todos, muchas de las que estáis aquí, pues quizá mejor que yo, Sabino, desde luego, en primera línea, pues conocen lo que fueron aquellos tiempos de huelgas, de manifestaciones, de barricadas, aquel intento por cambiar la sociedad. Y aparecen los nuevos demócratas y aparecen las nuevas corrientes. Sin embargo, lo que podía haber sido un cambio real se convierte en otra cosa. Se convierte en un intento, o digamos, una adaptación a una forma democrática de lo que era el régimen anterior. A una forma, quiero decir, a una apariencia, porque no es democracia real lo que nace después del franquismo. Siguen siendo los mismos. Es verdad que se abre un poco el abanico y entran otras personas, y que algunos de los que estuvieron en aquel momento protestando no crean un régimen nuevo, sino que se integran en lo que había. Algunos sindicatos que en algún momento estuvieron peleando por unos nuevos valores deciden amoldarse al sistema. Algunos partidos, Partido Socialista, por ejemplo, incluso el Partido Comunista en algunas formas, que intentaron o que estuvieron peleando por un cambio, deciden después adaptarse a ese mismo régimen y cambiarle un poco la cara y pintarlo de otro color, pero siguen siendo los mismos. Los que siguen controlando el poder en Navarra, ¿quiénes son? Pues los antiguos franquistas, que ahora se convierten en demócratas de toda la vida. Ahí tenemos a los Aizpún, ahí tenemos a los del Burgo, ahí tenemos a todos aquellos que estuvieron muy cómodos durante el franquismo y ahora se convierten en demócratas de toda la vida, para seguir mandando. Y ahí surge UPN. Surge UPN y se crea un nuevo sistema, un sistema de poder que es continuación del anterior. Es la segunda parte del régimen, la de los últimos 40 años, a partir del año 75, ahora ya estamos en el 2015, ya llevamos... Algunos dicen que llevamos 40 años de democracia. Yo eso lo pongo entre comillas. Lo que llevamos es 40 años de otra cara del mismo, o de, por lo menos, de un sistema que hunde sus raíces y sus bases en lo que ya teníamos antes. Se crea el sistema de bipartidismo, el Partido Socialista y UPN. Dos partidos aparentemente distintos, pero que tienen el mismo proyecto para Navarra. Cambian los nombres, cambian algunas cosillas, algunos detalles, pero sigue siendo lo mismo. Por supuesto, pactan que se arrincone cualquier síntoma de acercamiento al resto de las provincias vascas. Pactan alejarse de cualquier ideología que tenga que ver con lo nacionalista, con lo abertzale, porque ahí ven el peligro del separatismo de la unidad de España. Y ven que es un camino para que sean los propios navarros, junto a sus hermanos vascos, los que decidan por sí mismos lo que quieren ser. Bien, es lo que se va configurando y además va creciendo, y resulta que funciona bien. Hay que reconocer que durante muchos años les ha funcionado bien. Han arrinconado el euskera, lo han dividido en zonas, todo de forma muy democrática, eso sí, muy bien hecho, ¿no? Siguen informando, dan incluso una apariencia de normalidad, y además coincide que hay épocas de bonanza y que, bueno, dentro de una situación distinta para según qué personas, pero las cosas en general pues van funcionando. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que a partir sobre todo del año 2008 llega una crisis terrible a Europa y nos afecta también a nosotros. Y todo ese proyecto de mentira, de poder, empieza a caerse y se descubre que tiene los pies de barro. Hoy nos damos cuenta de que esa Navarra idílica que nos habían vendido, esa Navarra que estaba en la punta del mundo, no solo de Europa, sino que en la punta del mundo, ¿no? Decía el paisano de este pueblo, Miguel Sanz, ¿no? Que Navarra era, pues yo qué sé, lo más grande del mundo, y que además, pues,
pues que parecía, como decían, pues que parecía Washington, ¿no? Pues así es, porque se fueron hasta abrir una sucursal de la CAN a Washington. Pues fíjate, si era grande Navarra, ¿no?, que iba a conquistar el mundo. Allá se quedó, por supuesto, la sede o la sucursal de la CAN, y la inauguró nada menos que Urdangarín, y no ha ido ni un cliente, ¿no? Pero bueno, allá está. Se les cae todo ese proyecto, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que los datos no son lo que nos habían ido vendiendo hasta ahora. Hoy, si analizamos Navarra ya con datos económicos, simplemente con datos económicos, vemos que a partir del año 2008 hay un descenso prolongado de la actividad económica. El PIB, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de Navarra, pues en el año 2011 crecía al 2%, que no es mucho, ¿eh? En el 2007 había llegado a crecer hasta el 4%. Pues en el 2013 estaba en el menos 2%. Se cae la actividad económica en Navarra. Vemos, además, que con esa caída de la actividad económica en Navarra va cayendo también el empleo y se genera paro, como en todos los sitios, por supuesto, pero también en Navarra. A día de hoy tenemos, los datos además son de ayer, 46.700 parados en Navarra, un 15% de la población. Para que os hagáis una idea, en el año 2007, en mayo de 2007, en Navarra había 18.800 parados. Es decir, que en 8 años ha aumentado en 30.000 el número de parados en Navarra, en 8 años. Y no solamente eso, ha llegado a haber 52.000 el año pasado, solo hace un año. Y ahora dicen, pero estamos remontando y se va creando empleo. ¿Qué empleo se está creando? Hicieron una reforma laboral bestial, reduciendo salarios, reduciendo derechos laborales, reduciendo jornadas laborales, y están creando una imagen de crecimiento en empleo, pero es el empleo de la precariedad, el empleo que no saca. Pero nos ponemos a mirar también cómo está la situación de la deuda en Navarra, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene Navarra? Pues esa Navarra, que parece que funciona tan bien, resulta que tiene una deuda, según el Ministerio de Hacienda, de 3.327 millones de euros. 3.300, sin contar los 1.500 de la Volkswagen, ¿eh? De eso, si queréis, ya hablaremos luego, no me voy a meter en ese fangal ahora, porque es difícil de explicar, pero 3.337 millones de euros. Para que os hagáis una idea, el presupuesto de Navarra viene a ser, durante un año, 3.300 millones. Todo lo que se gasta Navarra en un año lo tiene como deuda. Navarra tendría que estar parada y sin gastar nada para pagar la deuda que tiene. Solo en el año 2015 va a tener que pagar de intereses y de vencimiento de deuda más de 400 millones de euros. Es decir, Navarra está en la ruina. Las arcas de la Hacienda Navarra están completamente hipotecadas. Y además no hay ninguna capacidad de pagar esa deuda. Pero hay otro factor que también es importante, quizá el más importante, ¿no?, que hay que conocer. Y es, ¿cómo está la pobreza en Navarra? Bueno, pues según el informe FOESA, que es un informe que elabora Cáritas en colaboración con la UNA, y además que tiene también otras organizaciones a nivel estatal que colaboran en ello, pues Navarra tiene un índice de pobreza del 14,8%. Es decir, que en Navarra 95.000 personas están en riesgo de pobreza. 95.000. De las 600.000 que tiene Navarra, 95.000 en riesgo de pobreza. Pero es que hay un 3%, hay 20.000 personas que están en la pobreza absoluta, en Navarra. No estamos dando cifras de países extraños, no, estamos hablando de Navarra. En Navarra hay gente que no puede pasar el mes, que no tiene dinero para comer y que lo pasa mal para sacar adelante a la familia, y ni siquiera tiene tampoco un techo donde cobijarse, que vive de la caridad o de las ayudas. Más de 20.000 personas. Bien, esa es la situación a grandes rasgos, ¿eh? No me voy a extender más porque no tengo tiempo, pero ese es el análisis de la Navarra que nos deja el inicio del 2015. Una Navarra que no tiene apenas crecimiento económico, que tiene un montón de parados, o sea, un 15% de parados,
que tiene una deuda similar a su presupuesto anual y que además tiene una población cada vez más importante bajo el umbral de la pobreza, que viene una calidad de vida peor. ¿Y cómo han gestionado eso? ¿Cómo nos damos cuenta que están gestionando los señores de UPN, al principio con el PSOE y ahora ya solos, estos 4 años de horror, que han sido auténticos años de horror los que ha presidido Barcina en estos 4 años? Pues nos damos cuenta de que lo único que han sabido hacer es aumentar las diferencias sociales, dar más facilidades a los que más dinero tienen y dejar cada vez más en la estacada a los que más pobres son. Hace poco ha habido una reforma fiscal que, bueno, vosotros sabéis que la razón de ser de los impuestos es que todos aportemos algo para que luego el Estado o la Administración reparta más a quien más lo necesita, para que haya una buena sanidad pública, una buena educación pública, unos buenos servicios sociales para los que más lo necesitan. Bueno, pues en Navarra la reforma fiscal se ha hecho en un sentido contrario, no para ingresar más dinero de los que más tienen para darles más a los que menos tienen, sino al revés. Una reforma fiscal en la que, por ejemplo, el impuesto de sociedades, que es el impuesto que se cobra a las empresas por el beneficio que han obtenido en un año, el impuesto de sociedades, que antes pagaban el 30% de los beneficios que obtenían, pues ahora pagan el 25%. Lo han rebajado de 5 puntos. Han aumentado el suelo del impuesto de patrimonio. Antes, el que tenía más de 300.000 euros de patrimonio tenía que pagar impuestos. Ahora no. Ahora lo han subido a 600.000. Si no tienes más de 600.000 euros, no tienes por qué pagar impuesto de patrimonio. Pero además también han cambiado el IRPF y le han quitado la progresividad. De tal manera que es cierto que a los que tienen muy poco les van a cobrar menos, pero a las clases medias les van a cobrar mucho más en función de los que más tienen. Es decir, con esto de los impuestos, pues habría que pensar que la filosofía del impuesto es un poco como la filosofía de Robin Hood, ¿no? Robin Hood era un ladrón bueno que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos cuenta la leyenda. Bueno, pues el gobierno de Barcina es el anti-Robin Hood. O sea, le quita dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Bueno, pues ese es el proyecto que nos venden de Navarra. Bien, ante esa situación, ante una situación pues de declive, de desigualdad, pues nos encontramos con que es necesario empezar a cambiar. Nos encontramos con que cada vez más la sociedad nos pide un cambio, nos dice, ya estamos hartos de que esto funcione así. El régimen de la desigualdad se tiene que acabar. Y yo creo, y nosotros venimos a deciros, pues que estamos más cerca que nunca de que eso cambie. Bueno, y hasta aquí mi rollo. Noticia sobre la comisión de investigación de la CAN, que estabas tú ahí, por eso te pregunto a ti, con Sayas, ¿no? Y se votó a ver quién iba a coger las riendas del tema de la comisión de investigación y gracias otra vez al PSN cayó del lado, o sea, del lado del control de UPN al final para que aquí no se investigue nada. Cuenta un poco cómo fue esto. Pues se abstuvo, el PSN se abstuvo y votasteis a favor de lo hago vosotros y Izquierda Esquerra. Bueno, ya sabéis lo que ha pasado en Navarra con la CAN, no hace falta explicar mucho, pero el caso es que nos hemos quedado sin la entidad financiera más importante y además que podía controlar de alguna manera el gobierno o la administración pública navarra, ¿no? Aunque es verdad que tampoco era ninguna maravilla como funcionaba, o sea, pero no porque no tuviera posibilidad de funcionar mejor, sino porque los que estaban, tanto en el gobierno como en los órganos directivos de la CAN, no querían que funcionara de otra forma, ¿no? Pero bueno, el caso es que una entidad que valía más de 1.300 millones, de repente, que además pertenecía a Navarra, de repente, por una serie de cuestiones que nadie sabe claramente todavía, con un montón de información que unas, digamos, uniones con
Caja Sol, Caja Burgos, Caja... que nadie sabe por qué. Cajas que estaban en ruinas y de repente se unen a la CAN. Y una serie de cosas que al final acaban en el mayor despropósito que se podía acabar. Bien, de eso, ¿qué se entera el pueblo de Navarra? Nada. Hemos peleado algunas cosas, bueno, más que la asociación Contus, que ha hecho un trabajo impresionante en todo este tema, recopilando información y presentando también sus denuncias pertinentes, y se han sacado cosas sobre dietas, sobre temas de ese tipo, pero todavía nos queda mucho por conocer de qué es lo que ha pasado efectivamente ahí. Nosotros, los grupos de H. Bildu, en el Parlamento de Navarra hemos pedido durante, yo creo que 4 veces, una comisión de investigación sobre la CAN. Nos han apoyado siempre los de Geroabay y los de Izquierda Esquerra. El Partido Socialista nunca. Pero resulta que hace unos meses en el Partido Socialista se produce un cambio de líder, ¿no?, en Navarra. Y deja a Roberto Jiménez y entra María Chivite. Y dice, no os preocupéis, que yo sí voy a decir que sí. Bueno, y dice que sí. Vale, pues ponemos en marcha, la volvemos a presentar y en estos momentos pues sale que sí. Se votó la semana pasada en el Parlamento y salió que sí. Entonces se constituye la comisión. Fíjate, en el Parlamento de Navarra hay 6 grupos parlamentarios. De la derecha, el PP, UPN, Partido Socialista, luego estaría ya Geroabay, Izquierda, bueno, Geroabay son los no escritos, Izquierda Esquerra, y luego en EH Bildu, que estamos Bildu Nafarroa y Aralar Naval. Esos son los de que se constituya esa comisión en ese momento, que es UPN. Hasta el PP votó a favor, solo UPN votó en contra. Bueno, sale por mayoría y se aprueba. Bien, pues hay que constituir la comisión. Entonces nos juntamos ayer por la mañana y, bueno, ya habíamos hablado, oye, hay que presentar a alguno, bueno, pues me tocó a mí. Podría haber sido cualquier otro, pero bueno, me tocó a mí y ya está. Y ellos, claro, iban a presentar, UPN quería presentar a su. Bueno, como siempre, el voto del PSN es decisivo, porque es la bisagra que hay hoy en Navarra. Si el PSN quiere que gane la izquierda, gana la izquierda. Si el PSN quiere que gane la derecha, gana la derecha. El día anterior se habían juntado, como habías dicho, María Chivite con Barcina y habían roto peras, ¿no? Decían que no querían volver a saber nada la una de la otra, sobre todo María Chivite, porque no. Bueno, pues la primera ocasión que tiene que demostrarlo, le entrega la comisión, la presidencia de la comisión para saber la información sobre la Caja de Navarra a UPN, que es el único partido que no quiere que haya comisión. ¿Qué va a hacer el presidente? Y que había dicho, perdona, que había dicho ya previamente, las comisiones de investigación no valen para nada. Eso es. Bien, pues se lo entrega a UPN. Bueno, pues eso es el PSN. Eso es el PSN, ¿no? Y bueno, pues ¿qué va a pasar en esa comisión? Pues que nosotros ya tenemos un plan de trabajo muy duro y muy establecido. Porque solo tenemos 2 meses antes de que se cierre la legislatura. El 31 de marzo se cierra el Parlamento, entonces hay que trabajar duro. Pero claro, vamos a tener que luchar contra un presidente que va a marcar los tiempos, que va a recibir la información solicitada antes que los grupos y se va a encargar de distribuirlo y a ver cómo la distribuye, que va a decir qué preguntas valen cuando se les hacen a los comparecientes, que va a otorgar los turnos y los tiempos de intervención. Es decir, vamos a jugar con un árbitro comprado, porque sabemos todos. Yo, además, al señor Sayas lo he conocido durante 4 años en el Ayuntamiento de Berriozar, que por cierto me dijo, es la primera vez que te gano una votación, porque hasta entonces siempre la había ganado yo en el Ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues bueno, desde luego no va a ayudar en absoluto que esté Sergio Sayas, pero bueno, eso describe un poco cuál es el panorama y que ese régimen todavía da coletazos, como este. Esa comisión, con las nuevas elecciones no se va a poder seguir investigando con lo que salga. Eso el nuevo Parlamento, cuando se constituya, tendrá que decidir si quiere hacer una nueva o continuar con lo que haya, pero eso ya será a partir de junio, después de las elecciones. Sí, pero se puede seguir. Sí, claro, puede, sí. Hombre, nosotros desde luego lo que tenemos que plantear es que no puede haber ninguna limitación ni en contenidos, que ya veremos, desde luego no ese es el objetivo de otros, ni en tiempo. Y claro, pues eso sí que habrá que ver. Claro, la legislatura en principio se acaba el 31 de marzo, va a ser complicado seguir trabajando.
ahora ya hay elecciones y tal, y además, bueno, pues, como decía Xavi, pues en principio el trabajo parlamentario se para hasta que no haya elecciones, pero desde luego por supuesto que hay margen para seguir trabajando. Y es que además, o sea, en Valencia llevan 3 años con un caso parecido, llevan 3 años de comisión de investigación. O sea, las comisiones de investigación requieren de mucho trabajo, y claro, tú puedes solicitar información, puedes solicitar documentación, puedes pedir comparecencias, puedes llegar a acuerdos, pero claro, esa documentación también hay que analizarla, o sea, se necesita tiempo, o sea, no es una cosa en 2 meses, que por cierto, ya íbamos con un orden de retraso, porque cuando la presentamos era en diciembre para que se constituyera en enero, y el PSN también se negó a darle carácter de urgencia, o sea que ya nos hizo perder otro mes más, o sea que ya se ve, en fin, cuál es el objetivo, o desde luego el no objetivo, diría yo.